cabalgando hierba, con una buena sudar, tragando la polvorea y asómenme a respirar. Bueno, non sé si calcasteis na tenada, pero hoy é el momento de que faléis de lo que queráis. Otra vuelta más. Buenas, ¿qué tal, Patri? Bueno, bien. Yo... Aquí estamos, ¿no? Sí, intentando hacer lo mejor que se puede, ¿no? Sí. Bueno, cuarto programa. Cuarto programa, después de un fin de semana un poco... Intenso. Pero que no lo toque. Que no practiques el el ASMR. Se me pone ASMR. nerviosa porque se me mueve. Es que nos pones aquí muchos cachivaches, neno. Y claro, una... Y nada, aquí estoy yo mandando mi mensaje favorito. ¿Cuál es tu mensaje favorito? Traer la camiseta. Cuenca, minera, feminista y dinamitera, claro que sí. Como tiene que ser. Siempre y en todos momentos. Espero que se haya visto, ¿no? Nos comunican que sí. Hombre, Vale. me dicen por el pinganillo que tenemos que hablar hoy del camino correcto. El camino correcto. No hay camino correcto. No lo hay. Bueno, igual sí. El que lleva de mi casa al Salceu el primer domingo de agosto, por supuesto. No, iba a decirte que como todos los caminos lleven a Roma, igual el camino correcto y el que lleva a Roma. Ah, Roma... No, ahí sí Roma no. Vale. Ahí sí Roma no lo queremos ver. Tenemos tanta... no sé cómo llamarlo, pero ya que mirámonos y ya sabemos de qué estamos hablando. Complicidad, cariño. Eso, Vale. no me salía la complicidad. palabra. Pues ya está, eso. Vale. Bueno, No, güey. a Roma ciudad. Bueno, tú ya que estás con el chip de que marches para Bolonia y todo te suena a Todo ti, me lleva a Italia. A Italia, todo te lleva a Italia, exactamente. Bueno. Pero no lle eso, lle de que además, güey, después de este fin de semana y todas las consecuencias que tendrá, Electoral, sí. tenemos que decir que no hay vía correcta. No. Hoy no hay ni mejor ni peor. ¿Y sabes dónde no hay vía correcta tampoco? ¿Dónde? En bachiller. Ah, tampoco. No hay una elección buena y de hecho yo creo que debería ser un bachiller mixto. En plan, con 16 años no sabes lo que vas a estudiar. Claro que no. Sabes lo que quieren que faigas, no lo que quieres hacer tú. No hay camino correcto ni desde que aprendemos a caminar. Vaya. Yo desde aquí gustaría decir una cosa y es el derecho a equivocarse, Sí. total y absoluto. O sea, lo lícito que ya equivocate, que es que nadie sabe, no lo sabe nadie. Nuestros padres tampoco, nuestros abuelos tampoco lo sabían. O sea, ya es imposible saber lo que lle bien o lo que lle mal, porque para ti lo único que lle bueno y lle malo es lo que tú experimentes. Claro. Y lo que te parece bien con 16 no va a ser lo que te va a parecer bien con 20. Somos personas en continuo cambio y el mundo además cambia con nos, entonces Totalmente. nadie vos puede decir lo que yo me lloro peor por vosotros. Solo lo vais Sí. a ver vosotros. Puede que vos den un consejo y está bien, y hay que cogerlo y tomarlo como lo que lle, un consejo, no una orden. Pero además estamos en un mundo capitalista Además. en el que por mucho que pelees hay gente que empieza en antes la carrera. No me refiero a la carrera de grau, sino a la carrera que corremos todos para llegar a buen puerto, al futuro bueno. Hay gente que con dinero que tiene y con los contactos que tiene Pues llega antes. adelántate por la derecha, Claro. eso es una realidad como Sí, sí, tiene que ser. Eso hay que hablarlo, la meritocracia yo siento decir desde aquí que no existe. No. Tú puedes trabajar... Bueno, a ver, puede que exista en un 1%, que haya una persona, ¿sabes? En Ajá, plan, entre sí. 100 personas puede haber una persona Sí, que sí. consiga llegar a donde quiere gracias a sus méritos propios. Pero la realidad es bien distinta, que si llega una persona, los otros 99 están ahí puestos a... Y una, una variante, o sea, yo a los mis nenos siempre les digo que tienen que esforzarse porque es verdad que entre la gente mozo hay una cultura de paso, no me esfuerzo y no quiero saber nada. Hay términos medios, ¿no? Pero siempre digo que tienen que esforzarse y que tienen que pelearlo, evidentemente. Pero la realidad es que cuando vas ahí fuera al mercado laboral, es una puta jungla. Sí. Entonces va a haber muchos condicionantes que no tengan que ver con que tú te hayas esforzado más o menos. Entonces, sí que es verdad que luego cuando te esfuerces y sales cosas bien, vas a estar orgulloso de haber fecholo bien y de haberte esforzado bien y conseguir lo que quieres conseguir, la verdad.
Eso sí que sí, pero bueno, que no dejar que nadie piense que porque se haya esforzado y no lo haya conseguido sea culpa suya, sino que pues, que hay un conjunto de variantes que non van estar en tu mano. Pero que non hai un camino correcto, non lle que esa persona haya ido por aí, haya llegado al objetivo que tú querías y tú tienes que seguir ese directo, no, oye que tú tienes ese mismo objetivo, pero tienes unas variantes familiares, económicas, personales, muy diferentes y cada un va a hacer el camino de una manera. Además, ahora hay que tener en cuenta, estamos en un mundo laboral muy precario, sobre todo para la xente moza. Es que, non sé, e además, bueno, los traballos que puedas encontrar, que digas tú, oye, que este traballo, trátenme bien, traballo de lo que quiero, pero en realidad no, oye, que te estás haciendo a ti pensar de que estás en un sitio bueno, que están cobrándote bien, que están tratándote como persona. Son los mínimos, ¿no? No sé, y como cuando tienes una pareja y te trata bien, no te mata, no te pega, pues bueno, son los mínimos, ¿no? Que te traten bien. Pues, no sé, vaya, que cuesta mucho, sobre todo, además, en carreras humanísticas como las nuestras, pues también es muy difícil encontrar algo estable y serio donde te traten bien, pero bueno, si te esfuerces y busques, o sea, no hay yo siempre cuando me decían, va, estás estudiando historia, eso no tiene salidas, las salidas no les tienes puestes, tienes que encontrarles, ¿sabes? En plan de, les puertes hay que encontrarles y tienes que cogerles, y puede que una puerta salgate mal, pero otra no, y el derecho que decías tú a equivocarse y en la vida. O sea, en plan, te quiero decir, ¿cómo sabían que el plátano no era venenoso? Porque lo probaron y no murieron. Pues la ley de prueba y error, vaya, la vida en misma, ¿no? Tal cual, no, eso sí que es verdad. O sea, tienes que intentar, pues, pensar que no es una autopista, no necesites salidas, necesites seguir camino. Yo eso siempre que lo dicen, cuando hacía el bachiller de humanidades, que incluso compañeros o tal no te apoyaban, no tienes que hacer salidas. Tú cuando acabe el viaje y mires para atrás con el retrovisor, lo mismo te va a dar haber estudiado alguna carrera que tuvieras salidas que no, pero sí haber hecho lo que tú creías conveniente. Sí, el tema es estar orgulloso. Sí. Estar orgulloso de lo que tú hiciste. Y de Xuru, que de alguien de este estudio va a estar orgulloso de cómo va a rematar este programa.